¿A qué puedo llegar si de repente ya tengo burnout? También hay algo muy importante, la falta de reconocimiento, la falta de apoyo, como hablábamos hace un momento sobre lo gerencial. Del empleador hacia el empleado. Así es. Okay. Muchos de los esfuerzos, a veces en equipo, se diluyen y el logro personal se convierte adjudicado a otra persona. Claro. Y esto realmente disminuye mucho la motivación del empleado. ¿Cuáles crees tú que son las herramientas más importantes o cuáles nos podrías poner a consideración o aconsejar para identificar o sobrellevar el burnout? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va, comunidad? Hola, Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muchísimas gracias por seguirnos en esta nueva cantidad de episodios y en este podcast que lo que quiere es justamente ayudarte y ver cómo desarrollas algo muy importante que es el conocimiento, que en este caso vamos a conversar con mi invitada sobre el burnout. De hecho, Mónica actualmente es licenciada en psicología de la UNIFE, es psicóloga clínica con experiencia en el enfoque humanista existencial, buenísimo, en asesoría familiar, genial, y también atiende sesiones en Canadá, en Francia, Australia, Noruega, Estados Unidos de Norteamérica, ayudando a nuestros compatriotas que están por esas latitudes a gestionar justamente lo que nos vas a comentar ahora, Mónica. Bienvenida, Mónica. Muchas gracias por esta invitación. Sí, vamos a hablar un poquito sobre el burnout y lo que quiero mencionar es que es un tema actual en lo laboral, que se expande cada vez más y no solamente afecta a individuos, también afecta a empresas. Este síndrome, quiero explicar que un síndrome es un conjunto de síntomas. Exacto. Afecta en 3 ámbitos importantísimos del ser humano, en lo emocional, en lo mental y en lo físico. Y se presenta de formas amplias, profundas, por la sobrecarga y el estrés crónico que se instala, digamos, a nivel del trabajo. Estas demandas causan mucho sufrimiento y displacer. Experimentar el burnout suele implicar síntomas y sensaciones que afectan el estilo de vida y muchas veces pueden incluir una energía inestable, poco confiable. Hay una debilidad también física, la falta de resistencia, poca concentración, cambios de humor. Todo lo que conlleva este tema. Yo creo que les ha quedado clarísimo, pero algo muy interesante que nos has mencionado es, tiene 3 pilares o 3 aspectos muy, muy fuertes. ¿En cualquiera de los 3 se da en cualquier momento o hay como que una prioridad que nuestra comunidad tiene que identificar primero? En realidad, como somos seres integrados, la persona puede notarlo en su desempeño. Okay. Porque es parte del pensamiento, es parte de la acción, o sea, en tu actividad. Perturba estas áreas de la vida de un modo muy gradual también. No se presenta de golpe. Así es. Cuando sucede esto, hay niveles reducidos de confianza. O sea, te sientes inseguro. Y esto te afecta en el trabajo terriblemente, entonces. Y en tu propia salud. Entonces, ¿no? Va minando todo lo que es tu bienestar como empleado. Okay. Y esto también aminora tu productividad, tu rendimiento laboral. Y esto es un espejo en lo físico, Mónica, también nos comentabas. Sí, porque este desgano, esta apatía se trasluce. Se nota, muchas veces desde la forma de caminar, cómo llegas. Okay. Al trabajo. Bueno, Mónica, entonces tienes mucha razón. De hecho, las personas puede que lo evidencien o no. Y lo más importante es que a veces la gente les pasa la voz, ¿no? Y dicen, oye, te veo muy decaído, ¿no? ¿Qué señales son las que realmente las personas ahí deberíamos tomar en cuenta para poder identificar esto, ¿no? Fíjate que lo importante es que en el año 2000 se detectó y la Organización Mundial de la Salud ha hecho un reconocimiento sobre esto como un factor del riesgo laboral, o sea, que está presente y que afecta la calidad de vida del individuo, incluso lo pone en riesgo, o sea, pone en riesgo su vida. Como es difícil de detectar, en España hay una ley, inclusive el síndrome del burnout se ha considerado un riesgo laboral de carácter psicosocial. Y está en la ley de prevención de riesgos, siendo una de las causas de absentismo laboral.
fuerte. Ok, qué bueno que lo menciones, porque hace poquito, independiente de en qué momento que vean este episodio, ya casi iniciando 2025, cerrando 2024, hubo un tema de home office. Justamente la gente salió a marchar masivamente a las calles de alguna de las ciudades de Europa diciendo no. Y ahí es donde el burnout, de hecho, puede ser que se sienta o no, pero qué interesante que nos digas que está dentro de la legislación, también de la norma. Es bien importante lo que mencionas porque de alguna manera es un factor laboral, porque muchas veces el home office no tiene definidas muchos límites. Entonces las personas pueden olvidarse de que están trabajando, porque están en casa, en la comodidad muchas veces. Lo hemos visto durante pandemia, que a veces ni siquiera se cambian, porque para ir al trabajo tú te preparas y tienes todo un movimiento personal para esta actividad. Entonces, los trabajos remotos se ha notado que no tienen límites definidos y que las expectativas pueden ser desproporcionadas, ¿no? O demasiado exigentes. Y tú continúas porque te sientes en casa. Es uno de los factores laborales que de alguna manera van a ser las causas principales. Las causas principales son tanto laborales, comunes, como también personales. Entonces, digamos que el exceso de trabajo o las expectativas poco claras pueden llevarte al burnout. Claro. Los españoles le dicen burnout. Cuando escuchen algo, es difícil de diferenciar, pero ellos le dicen el burnout. Que resulta también que hay poco o nada de control sobre la cantidad de trabajo que tú tienes. Eso es otro de los factores comunes. También hay algo muy importante, la falta de reconocimiento, la falta de apoyo, como hablábamos hace un momento sobre lo gerencial. Del empleador hacia el empleado. Así es. Okay. Muchos de los esfuerzos, a veces en equipo, se diluyen y el logro personal se convierte adjudicado a otra persona. Claro. Y esto realmente disminuye mucho la motivación del empleado. Lo tira al piso. Y qué importante que lo manifiestes, porque hoy en día en empresas se utilizan muchas metodologías ágiles como el Design Thinking, el Scrum, el Sprint, en donde objetivos de un año ahora lo reducen a 3 meses. Entonces, importante lo que nos comentes, porque ¿qué hago yo si tenía una visión de un año y ahora me fuerzan a terminar el proyecto en 3 meses? Y eso me da pie a preguntarte lo siguiente: ¿cuáles son las señales? ¿Qué puedo yo identificar internamente? Si es que estoy en el trabajo, ¿no? Me imagino que será como que un poco más sencillo, pero luego nos podría decir cuáles son las señales en el trabajo para identificar un burnout o un quemado, y luego también en la casa, ¿no? Sí se pueden identificar. Nosotros podemos identificarlo en nosotros y en los demás. O sea, hay señales en lo físico. Esta falta de sueño o no completar tus horas de sueño. Esto sucede, hablamos a nivel corporal, ¿no? Ok, físicamente, ¿no? Sí, y luego el sentirte exhausto, ese agotamiento, ese cansancio, y también el sentir, no doy más. Ok, ese momento en el día que dices, ya no... Y dices, no, yo ya no puedo más con esto, ¿no? Y también existe mucho esto de las contracturas musculares, dolores musculares, porque somos seres humanos y somatizamos toda incomodidad de las que vivimos. Es como una toxina. Lo emocional se convierte, lo somatizas porque no lo has podido sacar. Ya, no lo exteriorizas y no lo resuelves tampoco. No lo resuelves, así es. Entonces, si no lo resuelvo, ¿a qué puedo llegar si de repente ya tengo burnout? Definitivamente hay maneras de detectarlo y puedes prevenir. Bueno, una de las formas es saber poner límites. Y los límites es como poner un eslogan a mí misma y decir, los límites son saludables. Entonces, el que yo pueda decir no significa un sí para mí. Por ejemplo, me interesa un curso que va a favorecer mi rendimiento para la empresa, pero justo tengo que salir al curso y me ponen trabajo a la hora de salida. Entonces, yo puedo decir no y me digo sí a vivir la experiencia y el aprendizaje de mi curso. O una reunión 5:30 y tu curso empieza a las 6, ya no llegaste, ¿no? Claro. Una reunión, así es. O sea, muchas veces estas no contemplaciones de lo que es tu vida, porque hay algunas empresas o gerencias
que no se dan cuenta que tú tienes una vida personal. Y eso es peligroso porque no hay un equilibrio. Entonces, claro, eso tendría que ser un poco las políticas flexibles a nivel empresarial, porque no hay nada más importante que un trabajador satisfecho te va a dar clientes satisfechos. Claro. Eso se redunda así. Buenísimo, y a veces las empresas no se dan cuenta, pero qué bueno que tocas y creo que la comunidad nos va a agradecer un montón que busquemos siempre este equilibrio. Lamentablemente a veces el equilibrio no viene de la empresa, pero pueden hacer de nosotros los empleados, los empleadores, emprendedores, el poder identificar lo que nos has comentado y poder evidenciarlo para que la empresa también haga ese famoso equilibrio. Y en los aspectos más importantes también nos habías dicho en lo familiar, es decir, en lo laboral, claro, la fatiga, el sueño, y en lo personal, ¿qué podría desencadenar el tener el burnout? Digamos, las conductas vienen a ser un poco esta autoobservación, o tal vez que tú te des cuenta que la persona se ha vuelto solitaria, se aísla, evita, y no solamente en lo familiar, sino también en la oficina. Antes se reunía y ya no se reúne, no colabora. Por ejemplo, claro. Sí, digamos, también resulta siendo que la persona cae en el error más continuamente, ¿no? Se equivoca. Así es, cometes errores por la propia desmotivación, ¿no? Te cuesta concentrarte en el trabajo, también resulta y se evidencia como relaciones conflictivas con tus colegas a nivel laboral. Entonces, no entiendes qué le pasa, por lo que hemos hablado de esta irritabilidad, cambios de humor, que surgen cuando estás con este agotamiento extremo, ¿no? Claro, y qué interesante porque a veces lo atribuimos a un proyecto, a un producto o a una persona, que es lo peor de todo. De repente la persona que tiene el burnout, sin saber que tiene el burnout, si cae en las causas que nos has mencionado, puede tener como consecuencia que la gente diga, no le caes, ¿no? O este proyecto no es para ti. Lo voy sacando de proyectos, a las finales de repente era muy bueno, lo dejo sin trabajo. Y esto creo que es importante pegarlo con las herramientas. ¿Cuáles crees tú que son las herramientas más importantes o cuáles nos podrías poner a consideración o aconsejar para identificar o sobrellevar el burnout? A nivel de la empresa se han reconocido fases. Se habla de 5 fases. Entonces, digamos que en la fase de entusiasmo, cuando recién entra el trabajador, estamos hablando de una persona al 100% motivada, con ilusión, con pila, proactiva, claro. Así es. Entonces, toda su energía y toda su educación la va a desplegar. Luego viene la segunda fase, que es la de estancamiento. Entonces, ¿qué pasa? Que empiezan a haber demandas y desafíos y la persona empieza a minorar esa motivación y realmente su entusiasmo inicial se diluye. Aparecen dudas sobre su propia capacidad. Entonces dice, tal vez eso no es lo mío, o sea, hay una desilusión de sus propias competencias, ¿no? O también resulta muchos años en el mismo cargo, en la misma área, con el mismo sueldo, sin motivaciones. Entonces, ese estancamiento es, digamos, la segunda fase. La tercera fase es la frustración. La persona se siente realmente con los desafíos mucho más constantes y su sensación de malestar se acrecienta. Entonces, realmente cuestiona más su valor y su compromiso con la empresa, ¿no? De alguna manera, pues hay hasta unas evaluaciones bien simpáticas del engagement. O sea, empiezas a bajar completamente ese entusiasmo, ¿no? Ese es el momento, o sea, como son 5 fases, el tercer momento, de frustración, es donde sí se empieza a notar. Entonces, es donde es oportuno detectar y saber qué hay atrás. De alguna manera, abrir la política de hablar. Eso más evidente importante porque ya hay signos. Entonces, si yo pregunto, voy a saber qué hay detrás. Y la cuarta fase ya es la apatía. Aquí ya entra en un desapego, una desconexión. Inclusive se menciona como un cinismo ante el trabajo, porque no me interesa. O sea, ya me desconecté. O sea, esto que siga y que... Me da igual si es que mejor. Voy a mirar la hora y voy a ver qué hago. Tengo una indiferencia, no quiero sacar lo que me han pedido. Definitivamente no se reúne, no colabora. Y esto también empieza a aparecer gradualmente. Y ya la última fase es la del quemado. Fase del quemado. Ahí ya se le llama el quemado. Entonces. Así es. Y entonces esta es la fase culmen. El agotamiento cubre
ya a la persona de tal forma que empiezan las licencias por salud, el ausentismo, ¿no? Entonces, definitivamente es como si hubiera una baja en el trabajo y es que esta persona ha empezado a somatizar. Ahí ya lo perdimos, por decirlo de alguna manera, y qué interesante que lo menciones para no llegar a ese punto. Entonces, yo tengo ahí 2 reflexiones. Desde el punto de vista del empleador, identificar las 5 fases que nos has comentado para saber que, por ejemplo, tenemos injerencia en las 5, pero deberíamos apoyar desde la primera, ¿no? Desde el onboarding del ejecutivo. Como que se detecta, lo dices bien. O sea, desde la primera vez, esa motivación, tú puedes hacer una comparación más o menos cuando está al cierto tiempo, ¿no? Una vez que ya entró en la empresa, ya se integró, porque también hay algunas condiciones personales que no te permiten ser una persona muy integrada. Por ejemplo, ¿no? Sí, o sea, cada uno tiene sus características de personalidad. Entonces, hay personas que hablan poco, hay personas que se relacionan poco, no llegan, digamos, a compenetrarse en el ambiente laboral. No participan de grupo de WhatsApp, no van a cumpleaños. Así es. En cambio, hay espacios o hay ambientes o la cultura, digamos, laboral permite que sean como una familia. Y como dices tú, participación en los cumpleaños, tener ideas, vamos aquí, vamos allá, en fin, hacer diferentes formas de participación. Qué bueno que lo enfoques desde ese 2 puntos de vista. Y el último, que es el de nosotros mismos. No dejarle toda la responsabilidad al empleador que diga, tú me tienes que llevar, tú me tienes que atender, sino todos los puntos que has visto, no llegar al tercero, ¿no? Que creo que es como que lo dijiste, es el más enfático, y tener una responsabilidad interna de identificarlos a tiempo también, ¿no? Así es. Es muy importante. Esa es la conexión con el propio empleado, ¿no? Claro. Porque es esta comunicación. Exacto. Hay de las 2 partes, entonces el deber del empleador y el empleado. Buenísimo, muchísimas gracias, Mónica. Creo que nos has dado aportes con los procesos, los tecnicismos y las tendencias también que se ven en el burnout, no solamente acá en el Perú, sino afuera, porque en algún momento vamos a llegar a eso, nos van a restringir el trabajo remoto y hay que estar preparado con los consejos que nos has dado, pues, ¿no? Buenísimo, muchísimas gracias. Y a nuestra comunidad, muchas gracias a ti, y a nuestra comunidad decirle que por favor nos apoyen calificando el programa y que también nos dejen los comentarios sobre si de repente algo quieren enfatizar, ¿no? Muchísimas gracias, muchas gracias. Claro que sí, gracias también. Nos vemos, chao, nos vemos. Chao, nos vemos.